La noche caía sobre Polanco, y las luces de los edificios reflejaban un lujo que pocos podían imaginar. Dentro del salón principal del Hotel Presidente Intercontinental, una gala de beneficencia reunía a políticos, empresarios y artistas. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de las copas de vino. Entre los invitados, una joven permanecía en silencio, observando con discreción desde una esquina. Elena Vargas, intérprete simultánea, contratada solo para traducir discursos. Llevaba un vestido negro sencillo, pero su porte transmitía una elegancia natural. El evento marchaba con formalidad hasta que un hombre acaparó todas las miradas. Rodrigo Salcedo, empresario millonario, famoso por su carácter impredecible, tomó el micrófono con una sonrisa confiada. «Buenas noches», dijo, su voz grave dominando la sala. «Veo que esta noche hay talento y también aburrimiento. ¿Qué les parece si lo cambiamos un poco?» Algunos invitados rieron con complicidad. Rodrigo levantó una hoja amarillenta, con letras antiguas e ilegibles. «Encontré esto en una de mis propiedades. Está en una lengua que, según dicen, nadie puede traducir». El silencio se apoderó del lugar. Elena, desde su mesa, reconoció a simple vista los trazos del náhuatl clásico, lengua que había aprendido gracias a su madre. Rodrigo continuó. «Apuesto mi Ferrari a que nadie aquí sabe lo que dice». Una risa general inundó el salón. Elena sintió una mezcla de molestia y curiosidad. No soportaba el tono arrogante de aquel hombre, pero algo dentro de ella la impulsó a levantarse. «Yo puedo hacerlo», dijo con voz firme. Las cabezas se giraron hacia ella. Rodrigo arqueó una ceja. «¿Tú? ¿La traductora?», preguntó con ironía. «Sí», respondió Elena, acercándose con paso seguro. «Pero no necesito su Ferrari, solo respeto por las lenguas que usted ignora». El silencio se volvió denso. Rodrigo le extendió la hoja, divertido. «Muy bien, demuéstralo». Elena observó las líneas escritas con tinta desvanecida. Tomó aire y comenzó a leer en voz baja, su mente reconstruyendo las palabras como si despertara un eco antiguo. Luego habló con claridad. El hombre que olvida el origen de su palabra pierde su alma en el espejo de su orgullo. La sala quedó inmóvil. Rodrigo la miró sin poder responder. Por primera vez no tenía una broma en los labios. «¿Estás segura de eso?», preguntó, buscando retarla de nuevo. «Completamente», contestó ella. «Lo que está escrito no se traduce con diccionarios, sino con respeto». Un aplauso aislado se escuchó, luego otro, hasta que toda la sala rompió en ovaciones. Rodrigo intentó sonreír, pero en sus ojos se asomaba algo más que sorpresa. Curiosidad, tal vez admiración. Elena devolvió el papel sin mirar atrás. Caminó hacia su mesa y retomó su asiento fingiendo indiferencia, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. No por el reto, sino por la sensación de haber tocado algo profundo, algo que no comprendía del todo. Rodrigo se acercó, aún sosteniendo la hoja. «No todos los días alguien me deja sin palabras», dijo, esta vez con tono sincero. «¿Podrías decirme dónde aprendiste eso?» «De mi madre», respondió ella. «Enseñaba náhuatl en una escuela de Puebla». Rodrigo asintió lentamente. «Interesante. Quizá necesite una traductora como tú algún día». «Quizá», replicó Elena sonriendo con discreción, «pero no para apostar Ferraris». Un destello de respeto cruzó entre ellos. Sin saberlo, ese instante marcaría el inicio de algo que ninguno estaba preparado para enfrentar. La voz del presentador volvió a llenar el salón retomando el programa. Sin embargo, las miradas seguían centradas en aquella joven que, con una sola frase, había derrumbado el orgullo del hombre más poderoso de la noche. Y mientras la música comenzaba a sonar de nuevo, una voz interior parecía susurrar en Elena: «Esto apenas comienza». Antes de continuar con la historia, si te atrapó este inicio, suscríbete para no perderte lo que viene, porque lo que está por revelarse cambiará la vida de ambos para siempre. El amanecer en Puebla tenía un tono dorado,
que se colaba entre los tejados coloniales y el sonido de las campanas. Allí, en una pequeña casa de muros blancos, creció Elena Vargas, hija única de una maestra rural. Su madre, doña Teresa, dedicó la vida a enseñar a los niños del pueblo algo más que letras, el valor de su lengua, el náhuatl y el orgullo de sus raíces. Desde niña, Elena aprendió que las palabras podían curar o herir, unir o destruir. Las lenguas son como los árboles, decía su madre mientras preparaba café en el fogón. Si las cortas, el mundo se queda sin sombra. Elena escuchaba fascinada, sin saber que aquellas frases serían el cimiento de su destino. Sin padre y con recursos limitados, aprendió a luchar por cada oportunidad. Mientras otras niñas soñaban con vestidos nuevos, ella soñaba con diccionarios viejos. Pasaba horas en la biblioteca municipal, buscando libros en inglés, francés o náhuatl, intentando entender el mundo a través de sus sonidos. A los 17 años, obtuvo una beca para estudiar lingüística en la UNAM. Dejar Puebla fue como dejar un pedazo de sí misma. Su madre la abrazó en la terminal y le susurró: «Recuerda quién eres, hija. Las palabras te llevarán lejos, pero no olvides de dónde vienes». La Ciudad de México la recibió con ruido, caos y promesas inciertas. Compartía un pequeño cuarto con 2 estudiantes en Coyoacán. Las noches eran frías y muchas veces cenaba solo pan con café, pero nunca se quejaba. En sus apuntes, entre teorías de traducción, escribía frases de su madre como si fueran oraciones sagradas. Elena empezó a trabajar como intérprete freelance en conferencias y seminarios, muchas veces sin que le pagaran lo justo. Se enfrentó al escepticismo de colegas que la subestimaban por su acento o por ser la chica del interior, pero cada traducción era una victoria. Un día, durante un evento académico, conoció a un profesor jubilado que había dedicado su vida al estudio de las lenguas indígenas. Él fue quien la impulsó a perfeccionar el náhuatl clásico. La gente cree que está muerto, pero todavía respira en los que lo pronuncian con respeto, le dijo. Elena lo entendió como un llamado. Pasaron los años y con disciplina logró destacarse. Sus traducciones precisas y su capacidad para interpretar matices culturales la hicieron destacar entre los intérpretes de la capital. Sin embargo, la inseguridad nunca la abandonó del todo. Cada vez que alguien la miraba con desdén por su origen, recordaba las palabras de su madre y seguía adelante. En su pequeño departamento de la colonia Roma, Elena coleccionaba cuadernos llenos de frases en distintos idiomas. Las noches solitarias las llenaba con lecturas sobre historia, poesía y etimología. No era ambiciosa en dinero, pero sí en conocimiento. Sabía que el verdadero poder no estaba en tener, sino en entender. A pesar de su creciente reputación, seguía enfrentando obstáculos. Los clientes de alto nivel preferían traductores extranjeros o con apellidos rimbombantes. Ella debía probar su valor una y otra vez, pero lo hacía sin quejas, con la calma de quien sabe que la verdad no necesita alardes. Cuando fue contratada para la gala de beneficencia en Polanco, lo vio solo como un trabajo más. No imaginaba que esa noche pondría a prueba todo lo que había aprendido desde su infancia. Sin embargo, algo en su interior le decía que el destino rara vez avisa antes de cambiarte la vida. Mientras revisaba sus notas en el transporte camino al evento, pensó en su madre. Habían pasado meses sin verla. Cuando termine este trabajo, la visitaré, se prometió. No sabía que esa promesa se mezclaría con un desafío público, una traducción inesperada y un millonario que alteraría su rumbo. Elena había pasado la vida demostrando que la humildad y el conocimiento podían coexistir. Y esa noche en Polanco no fue la excepción. Pero lo que aún ignoraba era que el verdadero reto no sería lingüístico, sino emocional. Porque traducir palabras era sencillo. Lo difícil sería traducir corazones. Rodrigo Salcedo nació rodeado de privilegios. Hijo único de una familia con raíces profundas en el negocio inmobiliario, creció entre mansiones, choferes y fiestas en las lomas. Desde pequeño aprendió que el dinero resolvía casi todo.
Su padre, un hombre rígido y calculador, le enseñó que la compasión era debilidad. Su madre, en cambio, fue la única que intentó mantenerlo cerca de la realidad, pero murió cuando él tenía 17 años. Desde entonces, Rodrigo aprendió a esconder la tristeza detrás del sarcasmo. A los 33, se había convertido en uno de los empresarios más influyentes de México. Poseía edificios, terrenos, autos de colección y una lista interminable de contactos. Los medios lo llamaban el millonario rebelde. Le encantaba provocar. Su vida era una sucesión de retos, apuestas y titulares. Pero detrás de esa imagen de éxito había un vacío que ni el lujo ni la fama podían llenar. En sus oficinas, ubicadas en el piso más alto de un rascacielos en Reforma, Rodrigo se movía entre juntas, llamadas y proyectos millonarios. Sus empleados lo respetaban y temían al mismo tiempo. El jefe no perdona errores, murmuraban, y era cierto. Rodrigo era brillante, pero también impaciente. Todo debía hacerse a su manera. Sin embargo, esa noche en la gala, algo cambió. Aún podía recordar la voz firme de Elena, su serenidad frente a todos, su traducción precisa que lo había dejado sin palabras. No estaba acostumbrado a perder. Y menos frente a alguien como ella, una mujer que no buscaba impresionar a nadie. Durante los días siguientes, Rodrigo no dejó de pensar en aquella frase. El hombre que olvida el origen de su palabra pierde su alma en el espejo de su orgullo. Le resultaba incómoda, como una herida recién abierta. En el fondo sabía que describía su propia vida, pero prefería ignorarlo. Su asistente, Carla, notó su distracción. «¿Todo bien, jefe?», preguntó mientras le entregaba unos documentos. Rodrigo asintió sin mirarla. «Sí, solo estoy pensando en un asunto pendiente». «¿Negocios?». «Algo así», respondió él sin explicar más. Por las noches en su penthouse, rodeado de arte contemporáneo y botellas de vino caro, Rodrigo se sentía solo. Observaba la ciudad desde la terraza, con las luces extendiéndose como un mar de promesas vacías. Había logrado todo lo que su padre soñó, pero nada lo hacía sentirse orgulloso. Recordó su infancia, su madre enseñándole náhuatl básico en los veranos, mientras su padre lo reprendía por perder el tiempo con cosas inútiles. Esa memoria volvió con fuerza al escuchar la traducción de Elena. Ella había tocado algo que creía enterrado. Una tarde, en una reunión con socios, uno de ellos mencionó un tema pendiente. Una hacienda antigua, propiedad de la familia Salcedo, que se encontraba en proceso de restauración. Los documentos originales estaban en un idioma que nadie lograba entender. Rodrigo, distraído, recordó el papel del evento. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Esa misma noche, mientras revisaba viejos archivos en su biblioteca personal, encontró una carpeta con papeles amarillentos y un sello con el escudo familiar. Al abrirlos, notó que las letras se parecían a las del documento que había mostrado en la gala. Un escalofrío lo recorrió. No entendía qué decían, pero sintió una inquietud nueva, casi ancestral. Tal vez ella podría ayudarme a descifrar esto, pensó, pero enseguida se reprendió. ¿Por qué debería pedir ayuda? No era su estilo depender de nadie, menos de alguien que lo había humillado en público. Sin embargo, el deseo de entender lo que escondían esas páginas pesaba más que su orgullo. Rodrigo se sirvió un whisky y se sentó frente a la ventana. La ciudad rugía debajo de él, indiferente a sus pensamientos. En silencio, murmuró: «Si hay algo que no puedo comprar, necesito comprenderlo». Y sin saberlo, en ese instante, tomó la primera decisión que lo llevaría a enfrentar el pasado que su familia había intentado borrar. Porque a veces los secretos más antiguos no se venden ni se esconden. Esperan ser leídos por quien tiene el valor de mirar más allá de las apariencias. 3 días después de aquella gala, Elena seguía recordando el momento en que enfrentó al millonario. No lo hacía con orgullo, sino con una mezcla de sorpresa y desvelo. La frase que había traducido resonaba en su mente como una advertencia. El hombre que olvida el origen de su palabra pierde su alma en el espejo de su orgullo. Había algo en esas palabras que la inquietaba.
Mientras organizaba documentos en su pequeño escritorio, su teléfono sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Dudó en contestar, pero finalmente deslizó el dedo. «Señorita Vargas», dijo una voz masculina, profunda, inconfundible. Elena se quedó muda unos segundos. «¿El señor Salcedo?» «Así es. Espero no haberla interrumpido. Tengo un asunto que discutir con usted». Elena respiró hondo. No esperaba volver a escucharlo tan pronto. «¿De qué se trata?», preguntó, intentando sonar serena. «Necesito sus servicios, no como traductora de eventos, sino como especialista en textos antiguos. Encontré unos documentos familiares que podrían requerir su conocimiento del náhuatl. Hay muchos traductores más capacitados que yo, señor Salcedo. Quizá, pero solo usted logró traducir lo que nadie pudo. Eso me basta». La voz de Rodrigo tenía un tono firme, pero también una especie de respeto que antes no estaba. Elena dudó. Aquella oferta parecía demasiado repentina. «¿De qué tipo de documentos estamos hablando?» «Manuscritos que pertenecieron a mi bisabuelo. Fueron hallados en una hacienda de mi familia, cerca de San Miguel de Allende. Nadie ha logrado entenderlos». «¿Y por qué yo?», insistió. «Digamos que confío en su intuición, y por supuesto la paga será generosa». El silencio se extendió unos segundos. Elena sabía que no podía rechazar un encargo así, no con los gastos acumulados del mes y la oportunidad de acceder a un material histórico. «De acuerdo», dijo al fin, «pero necesito ver los documentos antes de comprometerme». «Perfecto. Mi asistente le enviará los detalles del viaje. Partimos el viernes». Cuando colgó, Elena sintió una mezcla de emoción y desconfianza. ¿Qué buscaba realmente Rodrigo Salcedo? ¿Un traductor o una distracción? Pasó la noche en vela, repasando textos coloniales y antiguos glosarios de náhuatl. Algo en su interior le decía que ese encargo no sería uno más. El viernes, un chofer la esperaba frente a su departamento. El trayecto hacia Guanajuato fue largo, pero el paisaje compensaba el cansancio. Los campos dorados, los pueblos detenidos en el tiempo y el aire cálido del Bajío le recordaban los viajes con su madre. Rodrigo la esperaba en la entrada de la hacienda familiar. Vestía de manera sencilla, sin la ostentación habitual. «Bienvenida, señorita Vargas», dijo con una leve sonrisa. «Espero que el viaje no haya sido pesado». «He tenido peores traslados», respondió ella con una calma que escondía curiosidad. Caminaron juntos por los pasillos antiguos. Los muros estaban cubiertos de retratos de antepasados y el olor a madera vieja llenaba el ambiente. Rodrigo explicó que la propiedad había pertenecido a su familia desde el siglo XIX, pero muchos de sus secretos se habían perdido. «Encontré los documentos en una caja cerrada con un sello roto», dijo. «Estaban en una de las bodegas, entre objetos que nadie había tocado en décadas». Elena examinó los manuscritos. La tinta estaba desvanecida, pero las formas eran inconfundibles. Náhuatl clásico mezclado con símbolos coloniales. Su corazón se aceleró. Aquello no era una simple traducción. «Esto no es un texto cualquiera», murmuró. Rodrigo la miró intrigado. «¿Qué significa?» «Aún no lo sé, pero parece una mezcla de registro familiar y canto ritual. Podría revelar algo importante». Rodrigo cruzó los brazos. «Entonces, haga lo suyo. No hay límite de tiempo ni de recursos. Solo necesito entender lo que dicen». Elena asintió intentando ocultar la inquietud que le provocaba el encargo. Mientras observaba aquellas letras antiguas, una sensación inexplicable la recorrió. No podía explicarlo, pero sentía que esas palabras habían esperado por ella durante mucho tiempo. Rodrigo, desde la distancia, la observaba con una expresión que combinaba admiración y desasosiego. No lo sabía aún, pero esa decisión marcaría el inicio de un viaje que cambiaría su percepción del poder, la historia y de sí mismo. La hacienda de los Salcedo se alzaba en medio de la vastedad, rodeada por campos de agave que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El sol del mediodía caía pesado sobre los muros antiguos, cubiertos de musgo y grietas. Elena caminaba junto a Rodrigo por los corredores silenciosos,
observando los retratos descoloridos de los antepasados. Cada mirada pintada parecía seguirla, como si midiera su presencia con desconfianza. En una habitación apartada, Rodrigo había dispuesto una mesa de trabajo cubierta de papeles, lámparas y un pequeño proyector. Los documentos originales, envueltos en tela de lino, descansaban sobre el centro como si fueran reliquias sagradas. Elena se acercó con cuidado, desató los nudos y desplegó los manuscritos. El olor a papel viejo y cera impregnó el aire. «Aquí están todos», dijo Rodrigo cruzando los brazos. «Mi familia los guardó durante generaciones. Nadie supo exactamente qué contenían». «¿Y nunca intentaron traducirlos?», preguntó ella sin apartar la vista del texto. «Hubo un intento hace años, pero el traductor abandonó el proyecto. Dijo que las palabras no tenían sentido». Elena observó los trazos. Algunos fragmentos estaban en náhuatl clásico, otros en un español arcaico, mezclado con símbolos que parecían rituales. Había figuras de serpientes, soles y manos entrelazadas. Una frase destacaba sobre las demás, escrita con tinta más oscura. «El juramento no cumplido traerá sombra sobre la sangre del traidor». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esto no es solo un registro», murmuró. «Parece una advertencia». Rodrigo frunció el ceño. «¿Una maldición?». «No exactamente. En la tradición náhuatl, las palabras tienen poder. No se escriben promesas a la ligera. Si tu antepasado rompió un pacto, el texto podría ser una forma de recordarlo». Rodrigo rió, aunque con nerviosismo. «Mi familia tiene muchos secretos, pero nunca escuché sobre juramentos rotos». «Tal vez nadie quiso contarlo», respondió ella con serenidad. Mientras continuaba leyendo, Elena notó un símbolo repetido en varias hojas, un círculo con 3 líneas que se entrecruzaban. Lo había visto antes en libros sobre sociedades coloniales y pactos entre terratenientes e indígenas. Se detuvo. Esto podría estar relacionado con tierras, acuerdos o algo que se ocultó intencionalmente. Rodrigo la observaba con una mezcla de interés y desconfianza. ¿Insinúa que mis antepasados traicionaron a alguien? No lo insinúo, lo sugieren los textos, respondió ella, sin levantar la voz. El silencio que siguió fue pesado. A lo lejos, el sonido del viento golpeando los ventanales rompía la quietud. Rodrigo caminó hacia la ventana, mirando los campos. «Mi bisabuelo fue un hombre duro, tal vez más de lo que la historia familiar cuenta». Elena no respondió. Continuó examinando los papeles, tratando de encontrar una conexión entre las fechas. Notó algo peculiar. En una esquina, junto a una firma, había una pequeña mancha rojiza. Al tocarla, sintió la textura reseca del tiempo. «¿Sangre?», susurró, casi sin darse cuenta. Rodrigo giró hacia ella. «¿Qué dijiste?». «Nada, solo una impresión». «Podría ser tinta, claro». Corrigió rápido, aunque su voz tembló. La tarde fue cayendo, y el cuarto comenzó a llenarse de sombras. Elena guardó los documentos con cuidado. Rodrigo permanecía en silencio, perdido en sus pensamientos. Finalmente, habló. «Mañana podemos continuar. No quiero presionarla, pero necesito entender esto cuanto antes». «Lo haré», respondió Elena. «Pero le advierto que puede no gustarle lo que encontremos». Rodrigo sonrió con ironía. «A estas alturas nada me sorprende». Esa noche, mientras intentaba dormir en una habitación contigua, Elena escuchó ruidos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados. Se levantó, encendió la lámpara y esperó. Nadie. Solo el viento, pero juraría haber oído una voz antigua, casi un murmullo, pronunciar su nombre. En el otro extremo del pasillo, Rodrigo tampoco podía conciliar el sueño. Revisaba mentalmente cada palabra que Elena había leído. «El juramento no cumplido», repetía una y otra vez. No sabía por qué, pero sentía que ese mensaje tenía más que ver con él de lo que estaba dispuesto a admitir. El amanecer llegó envuelto en neblina. Desde su habitación,
Elena contempló los campos cubiertos por una bruma espesa que parecía surgir desde la tierra misma. Aún podía sentir el eco de aquella voz que había escuchado durante la noche. No estaba segura de si había soñado o si realmente alguien había pronunciado su nombre. Al bajar al comedor, encontró a Rodrigo conversando con un hombre mayor de piel curtida y mirada profunda. Vestía una camisa de manta y llevaba un sombrero viejo entre las manos. «Señorita Vargas», dijo Rodrigo, «le presento a don Mateo, el cuidador de la hacienda. Ha vivido aquí desde que tengo memoria». Don Mateo inclinó la cabeza en señal de respeto. «Gusto en conocerla, señorita. Me dijeron que anda leyendo los papeles del patrón viejo». «Así es», respondió Elena. «Son documentos antiguos, muy valiosos». El hombre asintió lentamente. «Valiosos, sí, pero también peligrosos. Hay cosas que no deberían despertarse, aunque estén dormidas en papel». Elena frunció el ceño. «¿A qué se refiere?» «A las palabras que atan. El patrón viejo hizo promesas que no cumplió. Desde entonces, esta tierra no descansa». Rodrigo soltó una breve risa. «Mateo tiene la costumbre de adornar todo con leyendas. No le haga mucho caso». El anciano lo miró sin perder la calma. «Usted puede reírse, patrón, pero el aire sabe. Las casas viejas recuerdan más que los hombres». El silencio se instaló por un instante. Elena percibió una tensión que no entendía del todo. Después del desayuno, decidió continuar con la traducción en la biblioteca. La luz del día entraba por los ventanales altos, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire. Cada palabra que descifraba parecía traer consigo un peso invisible. En uno de los textos halló una descripción de un pacto de sangre sellado entre un terrateniente y un grupo indígena. El juramento garantizaba protección y respeto mutuo a cambio de tierras compartidas. Sin embargo, en las últimas líneas se leía algo perturbador. El que rompa el acuerdo quedará condenado a cargar la culpa de los suyos. Elena leyó la frase varias veces, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. Rodrigo, que había entrado en silencio, la observó con atención. «¿Qué dice?» «Habla de una promesa rota. Tal vez su familia heredó algo más que propiedades». Rodrigo frunció el ceño. «No creo en maldiciones, Elena, pero sí en culpas heredadas. Mi padre solía decir que los Salcedos siempre pagábamos un precio por nuestros éxitos». Ella lo miró fijamente. «Tal vez ese precio aún no está pagado». Durante la tarde, mientras Rodrigo atendía una llamada, Elena decidió caminar por los alrededores. El aire era denso, cargado de un silencio que se sentía vivo. A lo lejos, vio una pequeña capilla abandonada. En su fachada se distinguía el mismo símbolo que había visto en los manuscritos, el círculo con 3 líneas cruzadas. Se acercó, empujada por la curiosidad. El interior estaba cubierto de polvo, pero sobre el altar permanecía una figura tallada en piedra, un hombre con las manos unidas y el rostro cubierto. En la base se leía una inscripción: «El que promete sin cumplir promete a la muerte». Elena retrocedió, impresionada. No era supersticiosa, pero algo en esas palabras le provocó un miedo que no podía explicar. Al salir, se encontró con don Mateo, que la observaba desde unos metros. «Le dije que no anduviera sola por aquí, señorita. Esta tierra no olvida». «¿Qué sabe usted de este lugar?», preguntó ella intentando mantener la voz firme. «Sé lo suficiente», respondió el anciano, «y sé que lo que traduce no son solo historias. Lo que está leyendo fue escrito con culpa y con miedo». Esa noche, el viento golpeó con fuerza las ventanas de la hacienda. Rodrigo se encontraba en su estudio, revisando planos, pero no podía concentrarse. Las palabras de Elena y del viejo Mateo lo perseguían. En su habitación, Elena volvió a abrir los manuscritos. Las letras parecían moverse bajo la luz tenue, como si respiraran. Tomó una hoja y la leyó en voz alta, sin saber por qué. El aire se volvió frío, y de repente, un susurro respondió a su voz. Solo alcanzó a escuchar una palabra antes de que la vela se apagara: culpa. Rodrigo amaneció con la mente agitada.
No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la palabra culpa escrita en la oscuridad. Se levantó temprano, decidido a distraerse con trabajo, pero algo lo retenía. La voz de Elena, las advertencias de don Mateo, las frases de los manuscritos, todo se entrelazaba como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Mientras desayunaban, Elena lo notó distinto. «No durmió bien, ¿verdad?», preguntó sirviéndose café. «¿Cómo lo sabe?». «Tiene la mirada de alguien que carga algo que no entiende». Rodrigo sonrió con cansancio. «¿Eso me convierte en supersticioso?». «No, solo en humano». Elena siguió revisando sus notas mientras Rodrigo la observaba en silencio. En ella había algo que lo desarmaba. No era solo inteligencia, era una serenidad que contrastaba con su caos interno. Por primera vez deseó entender algo más que cifras o contratos. «Dígame algo, Elena», dijo de pronto. «¿Usted cree que los pecados de los muertos pueden perseguir a los vivos?». Ella levantó la vista. «No lo creo, pero las consecuencias sí. Las acciones dejan huellas, aunque cambien los nombres». Rodrigo asintió sin responder. Se levantó y salió al patio. El aire olía a tierra húmeda. Caminó hasta los límites de la propiedad, donde un viejo muro separaba la hacienda de un terreno baldío. Allí, entre las piedras, encontró una cruz de madera medio enterrada. Sin flores, sin nombre. Se inclinó y la tocó. El suelo estaba frío. «No todos los fantasmas están en los libros», dijo una voz detrás de él. Era don Mateo. Rodrigo lo miró, incómodo. «¿También me va a hablar de maldiciones?». «No, solo le diré que los hombres que olvidan el pasado siempre terminan recordándolo del peor modo». Rodrigo se alejó sin contestar. No quería admitir que algo en esas palabras lo afectaba. Regresó al estudio y encontró a Elena concentrada en los textos. Había trazado un árbol genealógico en una hoja, intentando conectar los nombres mencionados en los documentos con los de la familia Salcedo. «Aquí aparece un tal Hernando Salcedo», dijo. «Fue quien firmó el pacto original. Según los registros, desapareció sin dejar rastro». «Era mi tatarabuelo», respondió Rodrigo sorprendido. «Siempre se dijo que murió en una riña». «Tal vez no», replicó ella. «Tal vez quiso borrar su culpa». Rodrigo se dejó caer en una silla. «Mi padre nunca hablaba de estas cosas. Decía que las historias viejas solo traen desgracia. O quizá temía que fueran ciertas», dijo Elena mirándolo con compasión. El silencio se extendió entre ambos. Rodrigo pensó en su infancia, en las veces que escuchó gritos en la casa, discusiones sobre herencias y tierras. Recordó a su madre, intentando enseñarle palabras en náhuatl, mientras su padre lo obligaba a olvidarlas. «Eso no nos pertenece», le decía. «Pero ¿y si sí? ¿Y si el rechazo de su padre era la confirmación de una culpa enterrada?» «He pasado la vida probándome», dijo al fin, «ganando dinero, demostrando que puedo más que todos, pero cada logro se siente vacío. Es como si todo lo que toco perdiera sentido». «Quizá porque ha vivido para llenar un silencio», respondió Elena suavemente. «Y los silencios no se llenan con poder sino con verdad». Rodrigo la miró sin saber qué responder. Por primera vez no tenía una frase ingeniosa, ni un argumento, ni una salida. Había algo en ella que lo hacía querer hablar, aunque no supiera cómo. La tarde cayó sobre la hacienda, tiñendo de rojo los muros antiguos. Rodrigo observó el horizonte desde la terraza. Pensó en las generaciones de su familia que habían vivido allí, en los nombres borrados, en los pactos olvidados. «Tal vez yo también estoy condenado a repetir lo mismo», murmuró. Esa noche, antes de dormir, abrió uno de los manuscritos. No entendía todas las palabras, pero una frase destacaba entre las demás. «Solo quien acepta su herencia puede liberarse de ella». Cerró el texto y respiró hondo. Por primera vez sintió miedo, no de lo desconocido, sino de sí mismo. Elena despertó antes del amanecer. No podía quitarse de la cabeza la frase que había leído la noche anterior. «Solo quien acepta su herencia puede liberarse de ella».
Sentía que el texto la observaba, que las palabras tenían una intención más profunda de lo que parecía. Bajó a la biblioteca y encendió una lámpara de aceite. Los manuscritos seguían abiertos sobre la mesa, como si la esperaran. Rodrigo apareció poco después, con el rostro cansado. «No puedo dormir», admitió. «Cuanto más intento ignorar esto, más me persigue». «Entonces tal vez sea hora de escucharlo», respondió Elena sin levantar la vista. Ella continuó traduciendo con precisión. Cada párrafo revelaba fragmentos de una historia que parecía un espejo de la familia Salcedo. En uno de los documentos encontró una descripción detallada del pacto original, un acuerdo entre Hernando Salcedo y un líder indígena llamado Xochipilli. El texto hablaba de tierras entregadas a cambio de protección y prosperidad. Sin embargo, en una sección posterior, la escritura cambiaba abruptamente. Las palabras se tornaban duras, cargadas de resentimiento. El hombre de la palabra rota selló su nombre con sangre ajena. Su descendencia llevará la marca del olvido. Elena se detuvo. «Rodrigo, esto lo cambia todo». Él se inclinó sobre la mesa. «¿Qué significa exactamente?» «Que tu antepasado no cumplió el pacto. Tomó las tierras sin respetar lo prometido». El líder indígena maldijo su nombre y escribió esto como testimonio. Rodrigo se quedó inmóvil, como si cada palabra pesara sobre él. «Entonces, mi familia construyó su fortuna sobre una traición. No necesariamente tú», aclaró Elena, «pero sí tus raíces». El silencio fue largo. Rodrigo se apartó, caminando hacia la ventana. «Mi padre siempre decía que el dinero era sinónimo de poder». «Pero si todo comenzó así, ¿qué clase de poder heredé?». Elena lo miró con empatía. «El poder de decidir qué hacer con la verdad. No puedes cambiar el pasado, pero sí lo que haces con lo que descubres». Rodrigo se giró hacia ella. «¿Y qué haría usted si descubriera que todo lo que tiene proviene del dolor de otros?». «Buscaría repararlo», respondió con firmeza. «Porque el conocimiento sin acción es solo otra forma de silencio». Sus palabras lo atravesaron. Recordó a su madre hablándole en náhuatl cuando era niño, diciéndole que el respeto no se compra. En ese momento entendió que ella lo había sabido, que, de algún modo, había intentado enseñarle a no repetir los errores del pasado. Elena continuó revisando las páginas. Encontró un símbolo que se repetía al final de cada documento. 3 líneas cruzadas dentro de un círculo, acompañadas de una fecha. 1874. Abajo, una frase final. «El que devuelva lo tomado romperá el ciclo». «Aquí está la clave», dijo Elena. «Parece una condición. Si lo que fue robado se devuelve, el peso se disuelve». «¿Devolver qué?», preguntó Rodrigo acercándose. «Tierras, nombres, memoria. No lo sé aún, pero todo apunta a un acto pendiente». Rodrigo pasó una mano por su cabello. «Esto podría arruinarlo todo, mis socios, mis propiedades, mi reputación, o podría salvar algo más importante», dijo Elena con calma. «Su conciencia». Rodrigo se quedó mirando los documentos. Las letras parecían cobrar vida bajo la luz. De repente, notó algo que nunca había visto. En la esquina inferior de una de las hojas había una firma, su apellido, escrito con el mismo trazo que en los retratos familiares. Hernando de Salcedo. «Era real», susurró. «Todo esto es real». Elena lo observó en silencio. Había visto muchas veces la incredulidad en los ojos de la gente cuando la historia rompía los mitos familiares, pero nunca con tanta intensidad. Rodrigo, el hombre que se creía dueño de todo, estaba frente a una verdad que no podía comprar. «A veces», dijo ella suavemente, «las palabras antiguas solo esperan que alguien tenga el valor de escucharlas». Rodrigo levantó la mirada. En ella ya no había arrogancia, sino una mezcla de dolor y determinación. «Entonces las escucharé», dijo con firmeza. «Todas, cueste lo que cueste». Rodrigo pasó los días siguientes en un silencio casi ritual. Apenas hablaba, apenas comía. Elena lo observaba con discreción, sabiendo que algo dentro de él se estaba desmoronando,
para dar paso a algo nuevo. Cada mañana lo encontraba sentado frente a los documentos, leyendo una y otra vez las frases traducidas, como si buscara en ellas una guía que no se atrevía a admitir que necesitaba. «¿Qué hará con todo esto?», preguntó ella una tarde, mientras el viento movía las cortinas del estudio. Rodrigo alzó la mirada con ojeras marcadas y el semblante tenso. «No lo sé, pero no puedo quedarme quieto. Si mi familia construyó su poder sobre una traición, tengo que hacer algo. La verdad no se limpia con dinero», dijo Elena con voz suave. «Lo sé, pero tal vez pueda usarse para reparar». Rodrigo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «He pensado en crear una fundación, algo que preserve las lenguas indígenas, que devuelva valor a lo que se robó con silencio». «Eso sería un buen comienzo», respondió ella, «si lo hace por convicción y no por culpa». Él se detuvo, mirándola fijamente. «¿Y si es ambas cosas?». Elena no respondió. Había aprendido que el cambio real siempre nace de una mezcla de remordimiento y deseo de redención. Rodrigo seguía hablando más consigo mismo que con ella. «Durante años creí que tener más me haría sentir completo. Pero no se puede construir identidad sobre el olvido. Quiero romper con eso, aunque me cueste todo». Esa última frase se quedó flotando en el aire, como un presagio. Días después, Rodrigo viajó a la Ciudad de México para reunirse con su consejo empresarial. Elena permaneció en la hacienda, continuando su trabajo de traducción. Cuando él regresó, su expresión había cambiado. Ya no era el hombre seguro y altivo de antes, sino alguien que había mirado de frente el costo de sus decisiones. «Mi propuesta no les gustó», dijo al llegar. «¿Qué propuesta?». «Les dije que planeo donar parte de las tierras para crear un centro cultural indígena y un instituto de investigación sobre lenguas originarias». Me miraron como si estuviera loco. «¿Y qué hará?», preguntó Elena. «Seguiré adelante. No necesito su aprobación». Elena lo miró con un respeto silencioso. Por primera vez, Rodrigo hablaba sin arrogancia, sin buscar admiración. Era un hombre despojado de su viejo personaje. Sin embargo, no todos compartían su visión. Esa misma noche, recibió una llamada de uno de sus socios más antiguos, Gustavo Herrera, un hombre ambicioso y calculador. «Rodrigo, estás cometiendo un error», dijo con tono gélido. «Si haces eso, destruirás la reputación de la empresa. Nadie quiere asociarse con un idealista que renuncia a sus propiedades por causas románticas». «No estoy renunciando. Estoy devolviendo lo que nunca debimos tener». «Eso suena muy noble, pero te costará millones. Y cuando el dinero se acabe, los aplausos no pagarán las deudas». Rodrigo cortó la llamada sin responder. Sabía que esa decisión tendría consecuencias, pero ya no podía volver atrás. Más tarde, mientras caminaba por el patio, se encontró con Elena observando el cielo estrellado. «A veces pienso que mi madre me dejó esta herencia no para conservarla, sino para transformarla», dijo con voz baja. «Tal vez por eso estás aquí», respondió ella. «No para descubrir un secreto, sino para corregirlo». Rodrigo asintió. «Me gustaría que siguieras trabajando conmigo, no solo como traductora, sino como parte de este proyecto». «¿Por qué yo?». «Porque tú ves el valor donde otros solo ven historia». Elena bajó la mirada conmovida. «Está bien, pero si decides continuar debes saber que muchos intentarán detenerte». Rodrigo sonrió apenas. «Ya lo están intentando». El silencio de la noche envolvió sus palabras. En el fondo ambos sabían que algo se avecinaba. Las decisiones verdaderas nunca pasan desapercibidas y las verdades reveladas siempre exigen un precio. Rodrigo lo entendía y aún así, por primera vez, no tenía miedo de pagarlo. La noticia se filtró un martes por la mañana. En la portada de uno de los periódicos económicos más leídos del país aparecía el titular: «Empresario busca ceder tierras históricas a comunidades indígenas. ¿Locura o estrategia política?». Rodrigo leyó el artículo sin parpadear. Allí estaban sus palabras recortadas, descontextualizadas. La nota incluía citas privadas, cifras aproximadas,
y un tono que sugería inestabilidad emocional. El texto insinuaba que estaba siendo manipulado por una asesora externa sin credenciales claras. Elena. Su nombre no aparecía directamente, pero bastaba leer entre líneas. Rodrigo sintió el corazón apretarse. Tomó su teléfono. Marcó de inmediato a Gustavo. ¿Fuiste tú? ¿Yo qué? Respondió el socio con falsa sorpresa. Filtrar esa conversación. Manipular mis palabras. Rodrigo, estamos preocupados. Estás tomando decisiones irracionales, alejando a inversionistas. Creí que lo mejor era que el público supiera lo que ocurre. Te estás hundiendo conmigo, gruñó Rodrigo. No, estoy salvando lo que queda de este imperio. Y te aviso, si sigues con esto habrá más filtraciones, incluyendo detalles sobre tu traductora. Rodrigo colgó con rabia contenida. Se quedó unos segundos inmóvil, luego salió a toda prisa rumbo al estudio donde Elena trabajaba. Ella estaba concentrada en un nuevo grupo de documentos, ajena al escándalo que ya circulaba por redes sociales y noticiarios. «¿Fuiste tú?», disparó Rodrigo al entrar. Elena alzó la vista confundida. «¿De qué hablas?». «La prensa. Salió todo. Los planes, las tierras, hasta tú». «¿Qué?». «Yo no hablé con nadie. Ni siquiera he salido de aquí». Rodrigo respiró hondo. La duda aún lo carcomía. «Dijiste que conocías a un profesor de la UNAM, que tenías contactos. ¿Estás insinuando que yo...». Elena se puso de pie, herida. «Después de todo lo que hemos hecho juntos, ¿crees que te vendería por un titular?». Rodrigo no respondió. La inseguridad lo paralizaba. Estaba rodeado de traiciones y ya no sabía en quién confiar. «¿Sabes qué, Rodrigo?», dijo Elena tomando sus papeles. «Yo vine aquí a traducir palabras, no a limpiar el pasado de tu familia. Te di todo mi conocimiento, incluso mi tiempo, y ahora me acusas como si fuera uno de tus socios». «Elena, espera. No tengo nada que esperar. Cuando alguien duda de ti en el momento más crítico, ya no queda nada que decir». Salió sin mirar atrás. Rodrigo la siguió hasta la entrada, pero no tuvo el valor de detenerla. Se quedó solo, viendo cómo el taxi se alejaba por el camino de tierra, levantando polvo y silencio. Esa noche, la hacienda parecía más vacía que nunca. Rodrigo caminó por los pasillos oscuros, pasando los dedos por las paredes frías. En cada rincón veía un eco de ella. Su cuaderno abierto, sus notas sobre el altar, su taza olvidada en la cocina. Intentó dormir, pero no pudo. Despertaba con sudores fríos, soñando con la figura sin rostro de la capilla, repitiendo la frase: «El que promete sin cumplir, promete a la muerte». Por la mañana, la noticia había escalado. Se hablaba de inestabilidad en las empresas Salcedo, de fuga de capital, de posible venta de propiedades, todo por una decisión, todo por intentar hacer lo correcto. Pero lo que más le dolía no era la presión mediática ni las amenazas. Era haber dudado de la única persona que no le había pedido nada a cambio. Rodrigo miró los manuscritos esparcidos sobre la mesa. Ya no veía historia. Veía una deuda viva. Tomó el teléfono. Marcó el número que aún guardaba. Solo escuchó el buzón. «Elena, si estás escuchando esto, lo siento. Me equivoqué. Tú tenías razón». Las palabras no se entienden solo con la cabeza, también con el corazón. Colgó, y en ese instante supo que lo había perdido todo, salvo una última oportunidad de redención. La hacienda estaba en silencio. Las habitaciones, antes llenas de pasos, voces y discusiones, ahora eran ecos vacíos. Rodrigo caminaba entre los muros como un espectro, repasando mentalmente cada error, cada palabra no dicha. Había perdido a Elena, había perdido el respeto de sus socios, y ahora comenzaba a perder lo que antes creía inquebrantable, su imperio. Esa mañana, su abogado lo llamó con noticias concretas. «Rodrigo, la mayoría del consejo votó a favor de destituirte como presidente del grupo. ¿Qué? Te quieren fuera». Usaron las filtraciones como prueba de inestabilidad. La narrativa es que estás actuando por emociones, no por estrategia.
¿Y Gustavo? Lideró la votación. Ya tiene inversionistas listos para tomar el control de varios proyectos. Rodrigo colgó sin decir una palabra. Miró por la ventana. Afuera, el cielo era gris, cargado de una calma preñada de tormenta. Ya no era dueño de nada, ni siquiera de su propia historia. Durante años había vivido creyendo que su apellido era un escudo. Ahora entendía que era una carga. El poder que había heredado no tenía raíces, solo heridas. Pasó horas sentado frente a los manuscritos. Ya no los leía con la intención de entenderlos, sino para recordarse por qué había empezado todo. Pero sin Elena, cada palabra parecía muda. Pensó en llamarla de nuevo. Levantó el teléfono varias veces, solo para dejarlo caer. ¿Qué podía decirle que no sonara a súplica? ¿Cómo explicarle que había dudado de ella por miedo, no por convicción? Mientras tanto, en Puebla, Elena volvía a su rutina. Daba clases en una pequeña escuela pública, rodeada de niños curiosos y paredes con murales pintados por la comunidad. Pero dentro de ella, algo seguía latiendo con fuerza, la sensación de que su trabajo con Rodrigo no había terminado. Una tarde, mientras preparaba una clase, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una hoja con la caligrafía de Rodrigo. Solo una frase. Solo quien acepta su herencia puede liberarse de ella. Y junto a la hoja, una copia de la primera traducción que habían hecho juntos. Elena cerró los ojos. Sintió el peso del recuerdo. No era nostalgia, era conexión. Sabía que él estaba cayendo, pero también que esa caída podía ser el comienzo de otra cosa. En la hacienda, Rodrigo decidió hacer algo que había evitado durante semanas. Abrir el viejo baúl que había encontrado en una de las bodegas. Dentro, envueltos en telas polvorientas, había cartas, escrituras y un cuaderno con la firma de Hernando Salcedo. Las páginas estaban llenas de confesiones. Relataban cómo se había apropiado de las tierras mediante engaños, cómo había hecho desaparecer documentos originales y cómo, atormentado por la culpa, había mandado construir la capilla con el símbolo del pacto roto. Rodrigo leyó cada línea con una mezcla de asco y tristeza. Allí estaba toda la verdad, negra sobre blanco. Se levantó, salió al patio y miró hacia la capilla en ruinas. Caminó hacia ella bajo una lluvia ligera. Entró. El altar seguía intacto, cubierto de polvo. Colocó el cuaderno de su antepasado sobre la piedra y susurró. Aquí termina el silencio. Esa noche escribió una carta a sus socios. Renunciaba formalmente a todos sus cargos, cedía su participación en la empresa y anunciaba públicamente su intención de destinar parte de sus tierras a la reparación histórica y cultural de los pueblos originarios. Al terminar, sintió una extraña paz. Por primera vez en su vida, no había negociado ni pedido nada a cambio. Solo había dicho la verdad. Y mientras la tormenta caía sobre la tierra que una vez fue robada, Rodrigo entendió que perderlo todo no siempre era el final. A veces era el primer paso para comenzar de nuevo. Rodrigo llegó a Puebla sin escolta, sin chofer, sin traje. Vestía jeans gastados, una camisa de lino arrugada y el rostro de un hombre que ya no quería ocultarse tras ninguna máscara. Llevaba en la mano una carpeta con documentos y en el corazón una sola certeza. Debía pedir perdón. Preguntó por Elena en la escuela donde ella trabajaba. Una maestra le señaló una pequeña aula al fondo del patio. Lo esperó afuera. Desde la ventana, la vio de pie frente a un pizarrón explicando el significado de un poema en náhuatl a un grupo de niños atentos. Esperó a que saliera. Cuando lo vio, Elena se detuvo unos segundos. Había sorpresa en su rostro, pero también algo más, una pausa cargada de historia. «Hola», dijo él con la voz contenida. «No esperaba verte aquí. Yo tampoco me imaginaba aquí hace unos meses, pero aquí estoy». Elena cruzó los brazos sin dureza, pero con firmeza. «¿Qué quieres, Rodrigo?» «Pedirte perdón y darte las gracias por todo, por abrir mis ojos y por haberme mostrado un camino cuando yo solo sabía correr en círculos». Ella no respondió de inmediato. Lo miraba con la mirada de quien ya no busca promesas, sino hechos.
Rodrigo levantó la carpeta. Aquí están los documentos de donación. Las tierras, las escrituras originales de mi bisabuelo, el cuaderno, todo lo que encontré. Estoy entregándolo a una organización indígena que tú misma recomendaste una vez. También hay un acta de creación de una fundación para preservar lenguas originarias. La nombré con una palabra que tú tradujiste, Tlamachtiani. Elena parpadeó, sorprendida. El que enseña. Así es. Quiero que formes parte de esto. No como intérprete, como líder. Hubo un largo silencio. Los niños salían al recreo, y sus risas llenaban el aire con una ligereza que contrastaba con la tensión en el ambiente. Elena bajó la mirada. Cuando te fuiste, pensé que habías elegido el camino fácil, el de siempre, dinero, poder, silencio. Y por un momento lo hice, admitió Rodrigo, pero luego entendí que el verdadero poder es mirar atrás y no apartar la vista. Ella respiró hondo. ¿Por qué ahora? Porque ya no tengo nada que perder, pero sí algo que recuperar. Elena sonrió apenas. Entonces, empieza por recuperar la confianza, paso a paso, sin discursos. Rodrigo asintió. Acepto las condiciones. Ambos caminaron por el patio sin hablar, hasta que llegaron a una banca. Se sentaron. Rodrigo sacó una hoja doblada del bolsillo. Era una copia del texto que Elena había traducido en la gala. ¿Te acuerdas de esto? ¿Cómo olvidarlo? Lo leí 1000 veces, pero ahora entiendo que no era una advertencia para mí. Era un espejo. Le tendió la hoja. Elena la tomó con cuidado. ¿Y ahora qué harás?, preguntó ella. Seguir. Con la verdad, con los documentos, con tu ayuda si aceptas. Elena miró la hoja, luego a él. Por primera vez en semanas, vio en sus ojos algo auténtico. Vulnerabilidad, sí, pero también integridad. Está bien, dijo con suavidad, pero todo empieza con una traducción pendiente. Rodrigo arqueó una ceja. ¿Cuál? La última hoja del cuaderno, la que no leíste. Ambos abrieron la carpeta. Elena tomó el cuaderno, lo desplegó y comenzó a leer en voz baja. Su voz se elevó con claridad. Si un día mis hijos deciden escuchar, dejo este canto como guía. Que no olviden que el perdón se gana, no se exige, que la tierra no se posee, se cuida, y que el que devuelve la palabra sana su nombre y libera su alma. Rodrigo cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió roto, ni perdido. Se sintió humano. El sol caía sobre San Miguel de Allende con una calidez suave, como si la tierra misma celebrara lo que estaba por suceder. Frente al antiguo portón de la Hacienda Salcedo, un grupo de representantes comunitarios, lingüistas, maestros y miembros de pueblos originarios se reunía para presenciar un acto que jamás imaginaron ver. Rodrigo, con un semblante sereno, firmó el acta de cesión de tierras ante notario. A su lado, Elena sostenía la carpeta con los documentos históricos. En el aire había un silencio solemne, de esos que no piden aplausos. «Hoy no devuelvo propiedades», dijo Rodrigo con voz firme. «Devuelvo memoria y devuelvo respeto». Alguien entre la multitud murmuró un tlazocamati, palabra náhuatl para gracias. Ese susurro bastó. No hacía falta más. La nueva fundación Tlamachtiani quedó oficialmente inaugurada ese día. Su sede principal se construiría sobre el terreno donde una vez hubo olvido. En vez de borrar el pasado, se edificaría encima un centro cultural dedicado a la enseñanza de lenguas indígenas, la recuperación de saberes ancestrales y la promoción de la dignidad histórica. ¿Estás listo para la resistencia?, preguntó Elena mientras caminaban por el campo después del evento. «La estoy esperando», respondió Rodrigo. «Ya no tengo miedo de ser señalado. Tengo miedo de quedarme callado. Durante semanas, los medios intentaron atacar la iniciativa. Algunos lo llamaron acto de redención populista, otros teatro filantrópico. Pero Rodrigo no respondió con entrevistas, sino con trabajo. Se dedicó a recorrer comunidades, escuchar historias, levantar archivos orales y abrir espacios donde otros empresarios jamás habían puesto un pie.
En cada conversación encontraba un eco del manuscrito que lo había cambiado. Solo quien devuelve la palabra sana su nombre. Elena lo acompañaba en ese proceso. No como asistente, sino como compañera intelectual, moral y cultural. Juntos estructuraron programas educativos, conectaron con universidades, rescataron archivos olvidados en bibliotecas coloniales. En una reunión con líderes de varias comunidades nahuas, uno de los ancianos tomó la palabra. El problema no fue que tu tatarabuelo nos quitara la tierra. El problema fue que durante generaciones nadie nos escuchó. Hoy tú estás escuchando. Eso ya es un comienzo. Rodrigo asintió con humildad. Gracias por darme esa oportunidad. Pero no todo fue fácil. Uno de sus antiguos socios intentó bloquear fondos clave del proyecto, acusándolo de usar el patrimonio familiar para fines personales. Rodrigo respondió con pruebas, documentos y un video público donde explicó todo el proceso de restitución y las razones éticas detrás de su decisión. No estoy perdiendo nada, dijo en esa grabación. Estoy ganando algo que nunca tuve, paz. Las redes, que al principio se dividieron, comenzaron a volcarse a favor. Jóvenes creadores, profesores, activistas y artistas se sumaron al proyecto. Tlamachtiani se volvió un símbolo, no de caridad sino de corrección. Una noche, al regresar de un evento comunitario en la Sierra de Puebla, Elena y Rodrigo se detuvieron frente a la hacienda. La luna iluminaba los muros restaurados y desde lejos se escuchaba música tradicional. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí?, preguntó ella. No, admitió Rodrigo. Pero ahora entiendo que no fue un final, fue un nuevo juramento. Elena lo miró, serena. Las palabras tienen poder, Rodrigo, pero más aún lo tiene quien las honra. Él asintió, y por primera vez no sintió que debía demostrar nada, ni al mundo, ni a ella, ni a sí mismo. Solo debía cumplir lo prometido. La inauguración de la primera sede de Tlamachtiani se llevó a cabo un año después del primer contacto de Rodrigo con los documentos familiares. En el patio central de un edificio restaurado, rodeado de flores de cempasúchil y alebrijes tallados por artesanos locales, se reunieron más de 100 personas. Había niños, ancianos, profesores, representantes de comunidades originarias y jóvenes interesados en recuperar el legado lingüístico de sus pueblos. Rodrigo se sentó en silencio al fondo, sin discursos preparados. Esta vez no quería ser protagonista, solo observaba. Elena fue quien tomó la palabra. Vestía ropa tradicional y hablaba con calma, con la autoridad que no nace del poder, sino del conocimiento y del respeto. Este lugar no es un museo, dijo, es un espacio vivo. Aquí se vendrán a escuchar las palabras que durante siglos se quisieron silenciar. Aquí vamos a enseñar, pero también a recordar. Las personas aplaudieron, algunos con lágrimas en los ojos. Una niña subió al escenario y leyó un fragmento en náhuatl que había memorizado. Era parte del antiguo texto que Rodrigo había encontrado. El que escucha con el alma no olvida. El que devuelve la palabra, devuelve la vida. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. A su lado un maestro le tocó el hombro. Usted no devolvió solo tierras, señor Salcedo. Devolvió futuro. Días después, Rodrigo caminaba por los pasillos del centro cultural. Saludaba con discreción a quienes trabajaban ahí, muchos de ellos jóvenes que habían vuelto a sus comunidades con nuevas esperanzas. En una de las aulas encontró a un grupo de niños repitiendo palabras en diferentes lenguas originarias: náhuatl, mixteco, tzotzil. El sonido de esas voces infantiles llenaba el aire con algo que Rodrigo no supo nombrar, pero lo sintió como redención. Se acercó a Elena, que los observaba desde una puerta abierta. Ahora entiendo lo que sentiste al traducir ese primer texto. ¿Qué sentí, según tú? La certeza de que el pasado no está muerto. Solo está esperando a que lo miremos sin miedo. Elena sonrió. Y que lo digamos en voz alta. Caminaron juntos hacia una sala donde se exhibía una réplica del manuscrito original. Bajo vidrio, con notas explicativas y traducciones,
El documento era ahora patrimonio de todos. No un secreto escondido entre muros, sino una guía abierta. Rodrigo se detuvo frente al texto. Pensé que perderlo todo me destruiría, pero solo perdí lo que nunca me perteneció realmente. Y ganaste lo que no se puede medir, dijo Elena. Sentido. Salieron al patio. El sol se colaba entre los árboles y el murmullo de la vida nueva se mezclaba con el sonido de un tambor ceremonial a lo lejos. ¿Volverías a hacerlo?, preguntó Elena. Cada día, respondió Rodrigo sin dudar. Pero esta vez empezaría por pedir perdón antes que permiso. Se sentaron en una banca de piedra. Elena abrió un cuaderno y le mostró un nuevo proyecto, una colección de cuentos tradicionales escritos en náhuatl por niños de diferentes regiones. Ellos están escribiendo su propia historia, dijo ella. Y yo apenas estoy aprendiendo a leerla, respondió él. Guardaron silencio no por incomodidad sino por plenitud. Rodrigo comprendía ahora que no todas las recompensas vienen en forma de aplausos o reconocimientos. Algunas llegan como un suspiro al final de un largo camino, como una palabra recuperada, como una sonrisa que no necesita explicación. Miró a Elena. Gracias por quedarte. Gracias por elegir caminar, no correr. Y así, mientras el día avanzaba sobre un México que aún sanaba, Rodrigo entendió que no había ganado un Ferrari ni perdido una empresa. Había ganado algo mucho más difícil de encontrar: propósito. Años después, la Fundación Tlamachtiani era reconocida como un modelo cultural en América Latina. Tenía sedes en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, con programas activos en preservación de lenguas, recuperación de archivos orales y formación de nuevos traductores indígenas. Rodrigo caminaba por uno de los jardines del centro principal, saludando con una sonrisa a los voluntarios. Sus canas asomaban en las sienes, pero sus pasos eran firmes y su mirada tranquila. En una de las aulas, un grupo de adolescentes practicaba la lectura de códices en náhuatl. Desde el fondo, una mujer los guiaba con paciencia. Era Elena. Ella se volvió, y al verlo en la puerta, le sonrió con la misma serenidad que lo había acompañado desde aquel primer reto en la gala. Cuando terminó la clase, se acercó a él. «Hoy trabajamos con fragmentos del códice Xolotl», dijo. «Uno de los chicos descubrió una similitud con un canto que tú donaste. ¿Ves? Las palabras siguen viajando. Solo necesitaban caminos abiertos». Elena asintió. «Y alguien que no tuviera miedo de abrirlos». Ambos caminaron hacia la sala de exhibición, donde se presentaba una nueva exposición. Lenguas que respiran. Allí estaban los manuscritos originales, bajo protección junto a traducciones, interpretaciones artísticas y cartas escritas por estudiantes, agradeciendo el espacio para reconectarse con su historia. Uno de los textos decía: «Gracias por no silenciar lo que siempre quiso hablar». Rodrigo pasó la yema de los dedos por el vidrio que protegía el primer manuscrito que encontró en su hacienda. «Todo empezó con esto», murmuró. «Con una apuesta», corrigió Elena, riendo suavemente. «Un Ferrari contra una frase. Y lo perdí. Pero ganaste algo más». Rodrigo se giró hacia ella. «¿Qué crees que me llevó a hacerlo realmente?» «La culpa, al principio. Pero después creo que fue el deseo de ser útil, de honrar algo que tus antepasados intentaron esconder». Él suspiró. «El apellido Salcedo ya no significa lo que significaba, y eso me alegra». «Ahora significa otra cosa», respondió Elena. «Significa el que escuchó a tiempo». Los dos salieron al patio, donde un grupo de niños bailaba al ritmo de tambores y flautas. Uno de ellos corrió hacia Rodrigo y le entregó una hoja de papel doblada. «Escribí algo en náhuatl», dijo el niño. «¿Usted lo puede leer?» Rodrigo miró el papel. Le costó unos segundos, pero logró descifrarlo. «Intlili, intlapali, inyolotl». La tinta, el color, el corazón. «Traducido», dijo en voz alta. El niño sonrió y corrió de nuevo con los demás. «Lo hiciste bien», dijo Elena sorprendida. «He aprendido de la mejor», respondió él.
Mientras el sol bajaba y el cielo se teñía de tonos cálidos, Rodrigo se sentó en una banca, contemplando el centro lleno de vida. Ya no sentía la necesidad de demostrar, de poseer, ni de controlar, solo de sostener, acompañar y continuar. Elena, ¿sí? Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por rendirte a ti mismo. A veces, eso es más difícil. Rodrigo sonrió. Tal vez algún día alguien cuente esta historia. Tal vez ya lo están haciendo, respondió ella, mirando hacia los jóvenes que grababan con sus celulares y escribían en cuadernos. Elena se levantó, se despidió con una mirada cómplice y regresó al aula. Rodrigo se quedó solo unos minutos más. Sacó de su bolsillo una pequeña hoja con la primera traducción que ella había hecho aquella noche en Polanco. La leyó una vez más. El hombre que olvida el origen de su palabra pierde su alma en el espejo de su orgullo. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Se levantó. Ya era hora de seguir adelante. Y si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte para descubrir más relatos como este, donde las palabras no solo se traducen, sino que transforman. Nos vemos en el próximo video.